Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una presentación para una materia de la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. El tema que hoy tratamos es básicamente sobre la educación en contemporánea, ¿no? Específicamente la educación virtual en el siglo XXI. Es un tema que hemos estado revisando en varias sesiones de las materias y en especialmente en este semestre. Eh, Hay una frase que me parece muy significativa en ese sentido, eh, del doctor Juan Ignacio Pozo, y dice, en las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y, y como tal creo yo que denota el estado actual de la educación en México y en muchas partes del mundo. Es decir, no tenemos todavía eh, proyectos, contenidos que parten de ideologías, de temas, de diseños que se impartían desde el siglo XIX, con algunos parches por ahí, ¿no? Estos los ejercen, los combinan, los ejecutan maestros del siglo XX y formados con estas ideologías, estas metodologías del siglo XX, y se las imparten a alumnos que nacen en el boom tecnológico, los dos llamados alumnos digitales, generación digital o los nativos digitales. Entonces, tres aspectos que hacen una mala combinación, diría yo, y que eso denota el estado actual de la educación, ¿no? Entonces, es muy importante este tema y otros temas más. La educación, pues, es un proceso de larguísimo eh, trayectoria en nuestras sociedades. Partimos de una educación tradicional que allá por mediados del siglo XX, pues fue desplazada, no tanto desplazada, sino se le fue introduciendo la tecnología que iba surgiendo, eh, inclusive desde finales del siglo XIX, con la invención del teléfono, eh, la televisión, la radio, etcétera. eh, y bueno, ¿no? Se va convirtiendo en una educación a distancia, una educación virtual, ¿no? La educación virtual actualmente tiene un problema muy importante que es atender a dos grupos bastante diferentes que son los nativos digitales, aquellos que nacen y crecen con la tecnología y los migrantes digitales, aquellos que pues nacimos cuando la tecnología apenas estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Y que tratamos de ponernos al corriente con los nuevos avances tecnológicos. Entonces, la educación virtual pues es una modalidad en la que el alumno estudia de manera independiente y usa como apoyo, como plataforma, las redes informáticas y los recursos multimedia que están disponibles en las redes, en la red, ¿no? En el Internet, para aprender y, bueno, para recibir apoyo de forma tutorial. Y que esto es muy importante, ¿no? Y esto, bueno, lo hace sin problemas de horario ni de lugar. Es decir, puedes estar en cualquier hora o en cualquier hora del día y en cualquier espacio que tenga acceso al Internet. Y rápidamente, ¿no? Revisamos un poco del papel del docente, del tutor, mejor dicho, durante este desarrollo tecnológico de la educación a distancia o la educación e-learning. La primera generación se ubica ya a finales del siglo XIX, cuando se empieza a dar los primeros cursos por correspondencia. Es la enseñanza por correspondencia. Corresponde a la primera generación, donde los tutores, pues básicamente se limitan a diseñar el material, imprimirlo y mandarlo, ¿no? No hay una conexión con su estudiante. Luego hay un segundo momento, una segunda generación, la enseñanza multimedia, donde aparecen ya los primeros medios tecnológicos masivos, de comunicación masiva, como el video y el audio, ¿no? Los tutores solamente se limitan a grabar sus saberes y, bueno, son puestos en aulas, en espacios como tal, de forma presencial, lo que se llama como craft learning. Y luego vino una tercera generación allá eh, a finales del siglo XX, entre el 85 y el 95,
el llamado blended learning, que es básicamente la combinación de la educación presencial con la educación en línea, en donde el docente se convierte en el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente viene una cuarta generación, es donde hablamos plenamente ya del e-learning, la enseñanza virtual, del 95 al 2005, donde ya puede haber una comunicación síncrona y una comunicación asíncrona, donde el tutor retroalimenta a sus alumnos y los alumnos comienzan a jugar un papel importante en el proceso educativo como tal, ¿no? Finalmente, estamos en una quinta generación donde se ha desarrollado una serie de cuestiones tecnológicas de plataformas educativas, donde los teléfonos de última generación, bueno, se vuelven muy importantes y otras cosas más. Y bueno, hay un gran avance en la eh, inteligencia artificial, ¿no? Muchas cosas se vuelven automatizadas, bases de datos automatizadas, plataformas automatizadas, la CIA, etcétera, ¿no? Hay una y el papel del tutor ahora ya es más complejo y complicado porque inclusive, ¿no? Hay tutores simulados y compañeros simulados. Entonces, estamos en este punto donde el tutor tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías, tiene que buscar nuevas metodologías para poder, digamos, estar de acorde a las demandas de la sociedad actual. La tutoría virtual, entonces, pues es un proceso de acompañamiento y orientación hacia un estudiante en su proceso formativo de enseñanza y aprendizaje, en el cual pues se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Y el alumno, pues ya dijimos, no puede estar de forma síncrona o no. Finalmente, ¿no? La educación en el siglo XXI, pues presenta una serie de desafíos en los que ya hemos hablado un poco, pero también está el acceso, la equidad, la calidad de ese aprendizaje que se está dando, la interacción y el compromiso, las evaluaciones, cómo se está evaluando y qué son factibles y qué no, y hay áreas de oportunidades, la gestión del tiempo, tanto del alumno como del profesor, la autonomía de ambos, y hay otras cosas como la seguridad y privacidad de los datos personales, ¿no? Que es muy importantísimo, entre otros más. Entonces, la tarea pendiente, pues, involucra muchos, muchos actores, y el desafío, pues, sigue siendo el mismo, ¿no? Que garantizar que la educación virtual del siglo XXI, pues, sea inclusiva, de alta calidad y accesible para toda la población, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.